En este capítulo vamos a ver la forma de cómo podemos tener un equipo más optimizado a la hora de utilizar lo que es Photoshop. Y para eso nos iremos a edición y en edición bajamos al final en preferencias. Iríamos aquí a generales y una vez estando en esta parte se nos abre esta ventana y vamos a hacer un recorrido bastante rápido pero muy importante. Empezaremos con lo que tiene que ver la interfaz y en la interfaz normalmente, como pueden ver, el tono que tiene es un color gris. Tal vez se preguntarán por qué no hay un color rojo, por qué no hay un color verde, por qué no hay un color más cálido. Y es porque se supone que para retocar, para hacer algún tipo de edición fotográfico, se recomienda un color gris, un color blanco o un color negro. De hecho, en los estudios fotográficos no se recomienda un tipo de estudio pintado con colores cálidos o un color así tan agresivo como lo es un rojo, un verde, etcétera. Por eso es que vemos únicamente estos colores y es porque están pensados para lo que es una edición más optimizada a la visión humana. Por lo tanto, yo te voy a enseñar cómo configuro todo esto. Así es como nos viene por defecto, pero yo prefiero elegir un color negro, se ve mucho mejor. Lo demás lo dejo tal cual. Esto de color resaltado lo dejo por defecto. Luego me vengo por acá a modo de pantalla estándar por defecto. Todo lo demás lo dejamos así como está por defecto. Al final dice opciones, mostrar canales en color, colores dinámicos. Todo lo demás lo dejamos tal cual. Es decir, aquí nada más configuramos el color de la interfaz. Luego nos vamos a ir a lo que es la, el espacio de trabajo y en el espacio de trabajo encontramos esto que básicamente lo vamos a dejar como viene por defecto. Como ven, mostrar automáticamente paneles ocultos, abrir documentos como fichas, fichas grandes. Todo esto lo dejamos tal cual. No tocamos absolutamente nada. Luego nos vamos a herramientas y en herramientas podemos simplemente hacer un recorrido que es lo que podemos cambiar y básicamente podemos cambiar únicamente de esta parte en cuanto al zoom, que sea un zoom animado. A veces es importante poner un zoom con la rueda de desplazamiento, es decir, con la ruedita que tenemos en el mouse. Sin embargo, yo lo prefiero dejar como viene por defecto. A veces hacer tantas configuraciones en esta parte de herramientas, lo que hacemos es recargar el sistema y eso nos puede jugar una mala pasada. Nos vamos a ir aquí a administración de archivos. Administración de archivos está por acá. Y en administración de archivo vamos a ver lo siguiente. Esto tiene que ver con cada uno de los documentos o valga la redundancia, archivos que estemos trabajando. Esto, por ejemplo, guardar siempre. Esto es muy importante. Extensión de archivos que sean minúsculas, que no sean mayúsculas, se ve muy agresivo. Luego viene acá ubicación de archivos predeterminados que sea en Creative Cloud, que no sea en su equipo. Aunque esto, vean que es bastante, ¿cómo lo puedo decir? Es confuso. Por ejemplo, aquí nos recomienda que la ubicación de guardado de nuestros archivos sea Creative Cloud, pero también nosotros podemos decirle que sea en nuestro equipo. Yo lo voy a dejar en Creative Cloud, aunque no soy de guardar, es decir, siempre elijo la carpeta destino a la hora de guardar X archivos. Así es que lo pueden dejar en Creative Cloud, pero recuerden que cada vez que guarden, elijan dónde van a guardarlo, como por ejemplo. Luego tenemos acá guardar en la carpeta original, guardar en segundo plano, guardar información de recuperación automáticamente cada cuánto. Esto es, pero bastante importante. Cada cuánto queremos que nuestros archivos que estamos trabajando se guarden. Les recomiendo dejarlo
cada 5 minutos, que se guarde automáticamente. Otra cosa, habilitar guardar como es, eso era en una versión antigua, yo lo dejo habilitado. Luego añadir copia al nombre del archivo al guardar una copia, también lo dejo habilitado. Y aquí me tiré este mensaje, no importa. Luego, compatibilidad de archivo, preferencias de RAW, de cámara RAW, y lo demás lo dejamos tal cual. Y lo que sí les voy a recomendar es que desactiven la compresión de archivos PSD y PSB. Esto es porque si nosotros lo dejamos así como está, es decir, activado, lo que vamos a hacer es saturar el sistema. Entonces lo vamos a desactivar y lo otro será en donde dice elegir directorio, lo dejamos tal cual, lo demás queda listo. Nos vamos a pasar a la opción de exportar. En exportar, básicamente lo vamos a dejar tal y como nos viene. Vean acá, dice exportar rápida de exportación rápida de espacio de color, convertir en sRGB. Recuerden que sRGB es para las pantallas, pero lo demás lo dejamos tal cual. Luego nos vamos a ir a lo que es rendimiento y aquí pónganle mucho ojo lo que les he mencionado sobre la memoria RAM. Vean que aquí exageradamente Photoshop me está consumiendo el 70% de mi memoria RAM, es decir, más de 8 gigas. Yo creo que deberíamos al menos dedicarle el 50%. Aquí se está exagerando. Yo lo que voy a hacer es bajarle el 50% porque me parece una exageración de Photoshop. Por lo menos le voy a bajar en un 60, pero no lo que me está exigiendo el 70%. Y esto es porque tampoco podemos dedicarle tanta memoria RAM al sistema, salvo que ustedes tengan únicamente 8. Ahí sí quizás les vaya a consumir el 80-90%. ¿Qué significa dedicarle 60% a Photoshop? Eso indica que del total de nuestra memoria RAM, el 60 será utilizado para Photoshop cuando lo estemos ejecutando, y si abrimos otros programas, llámese Premiere, After Effects o cualquier otro programa, se van a repartir en ese 40% restante. ¿Ok? Lo demás, usar procesador gráfico, esto se refiere a lo que es nuestra tarjeta gráfica, lo dejamos tal cual. Luego vamos a seleccionar aquí lo que es fotografía, predeterminada fotografía, y nos vamos a asegurar que en la parte derecha tengamos un estado de historia de 50, un nivel de caché de 4 y lo demás tal y como se nos indica. Vamos a pasar a lo que es transparencia y gama. Vamos a saltarnos esto. Esto no tenemos nada que hacer aquí. Aquí tampoco. Me da un segundo y nos vamos a ir a transparencia y gama. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con imágenes PNG, imágenes sin fondo, esto por defecto viene a un color gris claro y es bastante desagradable. Se ven unos cuadros bastante grandes y no es recomendable. Yo lo que recomiendo es que aquí en tamaño de cuadrícula sea pequeño. Vean que se ve súper mejor, y aquí en cuanto al color lo vamos a elegir en, por ejemplo, un oscuro. Puede ser oscuro. Y aquí podemos elegir. De hecho, puedo poner un medio. Podemos ver aquí los colores y aquí un oscuro. Y oscuro indica que estos dos colores son los que se van a utilizar en lo que es las cuadrículas para los archivos PNG, es decir, los PNG que tienen un fondo transparente. Luego nos vamos a ir a unidades y reglas. Aquí es importante también mencionar que por defecto en versiones anteriores Photoshop nos venía en lo que eran puntos, y entonces la gente se volvía loca porque no sabían dónde se cambiaba. Por ejemplo, la regla dice acá viene en píxeles, y la regla recuerden que se activa con control más R.
y el texto viene en puntos. Me parece que la forma más ideal de trabajar el texto es en píxeles porque nos será de mucho mejor control. Texto en píxeles y de hecho la regla la podemos dejar entre centímetros y píxeles. Vamos a dejarla en esta vez en píxeles. Tamaño de la columna lo podemos dejar a 180 tal como lo recomienda y lo que es de este lado la resolución preestablecida de documentos nuevos, la resolución de impresión que sea 300 píxeles por pulgadas, como lo indica, y la resolución para pantallas que sea 72, más que ideal. Lo demás lo dejamos tal y como lo indica. Y una vez hayamos hecho todo esto, esto lo dejamos tal cual, lo de los plugins, todo lo demás lo dejamos tal cual, no tenemos que tocar nada, le daríamos en OK. Nos vemos a continuación.